Para la exposición tienen 15 minutos y nosotros indicaremos cuando falte 2 minutos para terminar la exposición. Siga nomás, Carla. Ya. Buenos días. El tema que voy a exponer a continuación es una investigación realizada por el doctor José Ordóñez, la psicóloga clínica Gabriela Rosales y mi persona, cuyo tema es la prevalencia de tipos de trastornos del estado de ánimo en pacientes con trastornos por consumo de sustancias. Para esto es importante recordar que el estado de ánimo puede ser normal, elevado o disminuido en una persona sana. Sin embargo, en una condición patológica se pierde el control sobre el manejo de las emociones y se presenta un malestar clínicamente significativo y generalizado, provocándose así los trastornos del estado de ánimo, que se caracterizan por la disminución o aumento excesivo de la afectividad, desencadenando profunda tristeza o una euforia intensa. Los manuales diagnósticos los clasifican en dos grandes grupos, los trastornos depresivos y los trastornos bipolares. Además, otro concepto importante que tomamos en cuenta en esta investigación fue la patología dual, lo cual es la concurrencia en el mismo individuo de un trastorno por consumo de sustancias y un trastorno psiquiátrico de forma concomitante. En cuanto a los trastornos depresivos, estos se caracterizan por episodios depresivos cuyos síntomas son la tristeza, aumento o disminución en el apetito, en el sueño, poca energía, dificultad en la concentración o toma de decisiones y sentimientos de vacío. Y se clasifican principalmente en el trastorno depresivo mayor, el cual se da cuando estos síntomas se presentan durante 2 semanas, es decir, cuando se presenta un único episodio depresivo. Como una subdivisión de este se encuentra el trastorno depresivo mayor recidivante, caracterizado por la presencia de 2 o más episodios depresivo mayor. Y finalmente el trastorno distímico, cuyos síntomas se presentan en el individuo durante 2 años y puede estar sin estos por un tiempo de 2 meses consecutivos máximo. Un aspecto que también se tomó en cuenta es la presencia de síntomas melancólicos, lo cual es relevante mencionar debido a que el test lo contempla. En cuanto a los trastornos bipolares, estos se clasifican en 2, el trastorno bipolar tipo 1, determinado por la presencia de manía, y el trastorno bipolar tipo 2, caracterizado por la hipomanía. Estos se diferencian principalmente por la duración y la intensidad o gravedad de los síntomas y comparten los siguientes síntomas: irritabilidad, sentimientos de grandeza, insomnio, verborrea, fuga de ideas, distractibilidad, agitación psicomotriz y el involucrarse en actividades placenteras o de riesgo. La diferencia es que en la bipolaridad tipo 1, estos síntomas se presentan durante 1 semana y requiere hospitalización, y la bipolaridad tipo 2 dura 4 días. Respecto a las estadísticas, recopiladas de otros estudios semejantes a los nuestros, se determinó que la prevalencia de trastorno depresivo mayor es del 15.15%, del trastorno distímico el 12%, del trastorno bipolar tipo 1 del 52.3 al 60.7% y del trastorno bipolar tipo 2 del 36.5 al 48.1%. El objetivo principal de nuestro estudio fue el medir la prevalencia de los tipos de trastornos del estado de ánimo en pacientes con trastornos por consumo de sustancias. Metodología. Se trata de un estudio de tipo observacional, prospectivo, transversal y descriptivo, realizado en el Centro de Reposo y Adicciones CRA en la ciudad de Cuenca. La base de datos utilizada es secundaria de un estudio primario, denominado Prevalencia de Patología Dual y Factores de Riesgo Asociados en Pacientes con Trastornos por Consumo de Sustancias, cuyo autor principal es el doctor José Ordóñez. Esta base de datos aplicó la entrevista estructurada MINI a 133 pacientes con trastornos por consumo de sustancias hospitalizados desde el mes de abril a diciembre del 2016,
Se utilizó un análisis de tipo descriptivo para la frecuencia y el porcentaje, tanto para características sociodemográficas como para los datos de prevalencia. En cuanto a los resultados, la tabla que observamos actualmente es la descripción de las características sociodemográficas de nuestra población, y a continuación tenemos los resultados ante el objetivo propuesto inicialmente, donde se revela que el trastorno del estado de ánimo estuvo presente en el 51.9% de la población total, de los cuales el 21.1% presentaba episodio depresivo mayor, el 7.5% episodio depresivo mayor recidivante, el 11.3% episodio depresivo mayor con síntomas melancólicos, el 5.3% trastorno distímico, el 18% episodio hipomaníaco y el 24% episodio maníaco. En cuanto a la discusión, tenemos que el 42% de los pacientes evaluados en nuestra investigación padecen un trastorno bipolar, 24% de ellos con episodio maníaco y el 18% con episodio hipomaníaco, lo cual no concuerda con otras investigaciones similares que revelan que el 52.3% al 60.7% padece bipolaridad tipo 1 y del 36.5 al 48.1 presentan bipolaridad tipo 2. Respecto a la depresión, en nuestro estudio se obtuvo el 26.4% de los pacientes presentando un trastorno depresivo, el 21.1% con episodio depresivo mayor y el 5.3% con episodio distímico, lo cual también difiere de otras investigaciones donde revelan que el 15.15% de pacientes dependientes padecen depresión mayor y el 12% un trastorno distímico. Cabe recalcar que estas diferencias se deben a los reactivos utilizados en las investigaciones, al tipo de estudio y a la población evaluada. Finalmente, podemos concluir que el 51.9% presenta un trastorno del estado de ánimo y un trastorno por consumo de sustancias de forma concomitante. El espectro bipolar diagnosticado a través del MINI corresponde al 42% del total de la población. El 26.4% corresponde al espectro de los trastornos depresivos. Por lo tanto, es evidente que los trastornos bipolares son más frecuentes en pacientes con trastornos por consumo de sustancias, lo cual aumenta la cronicidad de su enfermedad y dificulta el éxito en el tratamiento. La principal recomendación que tenemos es considerar que en estudios posteriores se debe cuantificar cuál sería la frecuencia de los trastornos depresivos unipolares y la frecuencia de los trastornos bipolares de forma independiente, es decir, que no se encuentren presentes otra sintomatología. Gracias. A continuación, el tema libre, prevalencia de tipos de trastornos de ansiedad en pacientes con trastorno por consumo de sustancias, a cargo de los psicólogos Luis Miguel León, Paul Piedra y el doctor José Ordóñez. Buenos días a todos los presentes. Bueno, como se mencionó anteriormente, nosotros vamos a presentar nuestro trabajo de investigación, el cual fue realizado por, como se mencionó, Luis Miguel León, quien les habla, Paul Piedra, y el doctor José Ordóñez, sí, que trabajó conjuntamente con nosotros. Este trabajo se realizó previo a la obtención de nuestro título de psicólogos clínicos. Y bueno, muchas gracias por su presencia. Y sin más, podemos empezar. Ya, perfecto. Bueno, ya. Bueno, sabemos que, como hemos visto a lo largo de todo este congreso, sabemos que los trastornos por consumo de sustancias se les puede adherir otros trastornos psiquiátricos, ¿sí? Lo cual incrementa el riesgo de enfermedad en la persona que lo padece, empeorando el pronóstico del sujeto, ¿sí? Y creando una evolución crónica, ¿sí? Un poco dificultando la situación que presenta la persona.
Como hemos visto, este tema es de mucho interés en el campo investigativo actualmente. ¿Sí? Uno de los estudios que nosotros nos basamos en nuestro trabajo es de Sousa y Machorro, el cual nos dice que los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos y los trastornos de personalidad, ¿sí?, son las enfermedades mentales que en mayor medida se asocian con la patología adictiva. ¿Sí? Como hemos visto en otros estudios a lo largo de este congreso, son altos los porcentajes en cuanto a la relación bidireccional que se genera entre los trastornos de ansiedad y los trastornos por consumo de sustancias. Ya. A continuación les vamos a explicar un poco la metodología que se trabajó en nuestro trabajo de investigación. Nos planteamos una pregunta de investigación, la cual es ¿cuál es el subtipo de trastorno de ansiedad más prevalente en pacientes con trastorno por consumo de sustancias que acuden al Hospital Psiquiátrico Humberto Ugalde Camacho, Centro de Reposo y Adicciones en la ciudad de Cuenca? En nuestro trabajo nos planteamos unos objetivos, los cuales son, en primer lugar, determinar la prevalencia de los tipos de trastorno de ansiedad en pacientes con trastorno por consumo de sustancias que acuden al CRA, y en segunda medida describir la frecuencia y el porcentaje de cada uno de los trastornos de ansiedad que nos podemos presentar. El enfoque que manejamos en este estudio es cuantitativo, descriptivo, transversal. ¿Sí? Bueno, el universo con el que trabajamos son obviamente personas que estaban acudiendo al CRA entre los meses de abril y diciembre. Aquí se debe señalar que los participantes fueron 133, en los cuales cumplían un proceso de internamiento, ya sea y además de consulta externa, como en el grupo Fénix, que es un grupo de seguimiento dentro del CRA. De una manera igualmente muy rápida, les voy a explicar, ¿sí?, cuáles son los criterios de inclusión que utilizamos. Obviamente deben ser personas mayores de edad que cumplían un rango de edad entre 18 a 65 años, los cuales debían cumplir los criterios diagnósticos para ser diagnosticados con trastorno de consumo de sustancias. Estas personas debían ya superar su fase de desintoxicación, es decir, que llevaban internas mínimo 28 días dentro de ese centro. Por otra parte, los criterios de exclusión que se manejaron son personas que firmen el consentimiento informado. Es importante señalar que en esta investigación todas las personas trabajaron de una manera voluntaria, se les explicó de qué manera funciona esta investigación, ¿sí? Además, se excluyeron a personas que tenían afectadas sus funciones mentales superiores. Así también se excluyó a los pacientes intoxicados o que tengan un claro síndrome de abstinencia. De igual manera, es importante señalar el instrumento que se utilizó en esta investigación, que es el instrumento MINI, como había señalado mi compañera anteriormente, y es muy importante y fundamental señalar que igualmente nuestro trabajo de investigación es un subtema del trabajo mayor del doctor José Ordóñez, titulado Prevalencia de Patología Dual y Factores de Riesgo en Pacientes con Trastorno por Consumo de Sustancias, Cuenca 2016. Ya, bueno, continuando con lo que son los resultados de nuestra investigación, las características sociodemográficas en nuestra investigación básicamente fueron variables de caracterización. Sin embargo, les incluimos en cuanto a lo que fue el sexo, podemos ver que hay una predominancia de la parte masculina en la edad de 30 a 65 años. En cuanto al estado civil, predominó lo que son los solteros, en la escolaridad, las personas de 10 a 12 años de escolaridad, y en cuanto a la situación laboral, predominó lo que fueron las personas que estaban empleadas. En cuanto a lo que fue ya los resultados ya de nuestra investigación, en cuanto a lo que fueron ya los subtipos de trastornos de ansiedad prevalentes, fueron específicamente el trastorno de angustia con el 24% y la agorafobia con el 23%. Sin embargo, nosotros señalamos únicamente estos dos porque fueron los dos subtipos de trastornos de ansiedad más prevalentes. Sin embargo, no es, tampoco conveniente dejar de lado también los demás subtipos de trastornos de ansiedad, como son el trastorno de obsesivo compulsivo, la fobia social, el trastorno por estrés postraumático y el trastorno por ansiedad generalizada. En cuanto a lo que fue el análisis y la discusión de nuestros resultados,
Básicamente nos centramos prácticamente en dos países, que sería en España y en México. En España, aquí podemos ver que, por ejemplo, en el estudio de Casares et al. En el 2010, las diferencias estadísticas con nuestro estudio básicamente no difieren mucho en lo que es la agorafobia. Sin embargo, por ejemplo, en el que es de Arias et al. En el 2013, se puede ver que, por ejemplo, ya hay una diferencia significativa en cuanto al trastorno de angustia. Sin embargo, de igual manera se consolida como el trastorno de ansiedad más prevalente. En lo que corresponde a México, igual, todos estos estudios se realizó con el instrumento MINI. Aquí, en México también hay una diferencia bastante significativa, y en el último de Marín Navarrete en el 2013 se pudo ver una diferencia estadística bastante grande. Sin embargo, estos autores utilizaron otra herramienta diagnóstica que se denomina CIDI. En cuanto a lo que nos dice Badosa en el 2015, nos dice que el consumo de alcohol, fármacos y otras drogas existe una prevalencia de agorafobia que más o menos se relaciona con nuestro estudio. Y el de Larrañaga en el 2006 nos dice que el 36% de la población con el trastorno por consumo de sustancias prevalece el trastorno de angustia, que de igual manera se relaciona con nuestro estudio. Ahora, nosotros nos identificamos en 3 puntos básicamente el porqué de las diferencias estadísticas con los demás estudios. El primero fueron los instrumentos de medición. Como pudimos haber observado, tanto el MINI como el CIDI son instrumentos para medir los trastornos psiquiátricos. Sin embargo, utilizan diferentes variables que pueden haber influenciado para que exista una diferencia significativa. En cuanto a la población, los criterios de inclusión y exclusión de los demás estudios, como pudimos haber observado en los de México, básicamente se realizó en zonas rurales o en personas privadas de su libertad. Entonces, por ahí puede haber una diferencia en cuanto a la parte estadística. Y el último que nosotros nos centramos es en el proceso de internamiento, que consideramos que es una variable que puede afectar en cuanto al diagnóstico, la medición de los diagnósticos, por lo que es del denominado encierro, que puede influir como una variable para que pueda cambiar en sí el diagnóstico. Y en cuanto a las conclusiones que nosotros concluimos, valga la redundancia, nosotros respondiendo a nuestra pregunta de investigación, ¿cuál es el subtipo de trastorno de ansiedad más prevalente en pacientes con trastorno por consumo de sustancias que acudieron al Hospital Psiquiátrico Humberto Galde Camacho? Nosotros sacamos las conclusiones de que prevalecen el trastorno de angustia y la agorafobia. Como pudimos haber observado, la comorbilidad entre los trastornos psiquiátricos obviamente empeora el pronóstico y tiene una evolución más crónica de los trastornos. Y pues eso sería prácticamente todo, y las referencias bibliográficas que nosotros utilizamos. Y eso sería todo. Muchas gracias. A continuación, el tema de investigación, prevalencia de patología dual y factores de riesgo psicosociales y ambientales en trastorno por consumo de sustancias, a cargo del doctor José Ordóñez. El doctor José Ordóñez, médico psiquiatra, magíster en investigación para la salud, máster en drogodependencias, entrenador en programación neurolingüística, diplomado en hipnosis, médico tratante en el CRA y Latino Clínica, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría, núcleo de la SUAY. Buenos días, estimados compañeros, compañeras. Bueno, este es el tema grande, ¿no? Empezamos con la línea de investigación de patología dual. Justamente las investigaciones anteriores fueron realizadas por los compañeros quienes apoyaron también como coautores en esta investigación, que es la grande, es la que tiene la base principal de datos, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que la patología dual es la inclusión de un trastorno psiquiátrico en conjunto con un trastorno de consumo de sustancias, independientemente de cuál se inicia primero o segundo. Este es un estudio de tipo transversal, donde podemos verificar, de acuerdo a los estudios anteriores, que se reporta una prevalencia entre un 50 a un 75% de esta patología en personas que están en internamiento y entre un 15 al 80% en una población general. También
de acuerdo a los estudios, hemos encontrado que los trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo y trastornos de conducta se encuentran muy relacionados con este tipo de trastornos, pero tenemos que tomar en cuenta que al ser un estudio de tipo relacional, hemos procurado sumar un elemento más que es los factores asociados, ¿no? Y la investigación, las investigaciones han reportado que los problemas relacionados con el grupo primario de apoyo tienen mucho más relación con la prevalencia de patología dual, están mucho más asociados, ¿no? Con un OR, o sea, 2.3 veces más posibilidades, con un intervalo de confianza del 95% adecuado, de que un problema familiar se encuentre asociado a un problema de patología dual, de acuerdo a los estudios. Obviamente el planteamiento del problema se sustentó debido al conflicto sanitario que este problema representa, el problema clínico y el conflicto social, ¿no? Es importante plantearse adecuadamente el problema para poder justificar este tipo de investigaciones. Bueno, la justificación de este tema, de este proyecto, es que pertenece a una línea de investigación del Ministerio de Salud Pública que habla sobre el abuso de tabaco y drogas y sobre todo relacionado con lo que es prevención, capacitación, detección y tratamiento integral. La pregunta de investigación es: ¿cuál es la prevalencia de patología dual en pacientes con trastornos de consumo de sustancias en el Centro de Reposo y Adicciones de la ciudad de Cuenca en el año 2016? Bueno, realmente es entre abril a diciembre del 2016. Y la segunda pregunta es: ¿cuáles son los factores de riesgo asociados, ambientales y psicosociales, más asociados a la patología dual? La hipótesis es la prevalencia de trastornos psiquiátricos entre las personas con trastorno por consumo de sustancias que acuden al CRA es mayor al 50%, y los factores de riesgo que más se asocian son los problemas relativos al grupo primario y al ambiente social en la ciudad de Cuenca, año 2016. El objetivo del estudio fue determinar la prevalencia de trastornos psiquiátricos y los factores de riesgo psicosociales y ambientales asociados en personas con trastorno por consumo de sustancias que acuden al CRA en la ciudad de Cuenca durante el año entre abril a diciembre de 2016. Los objetivos, los resultados que vamos a obtener son la prevalencia de tipos de trastorno por consumo de sustancias, abuso y dependencia, determinar la prevalencia de trastornos psiquiátricos, trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno psicótico y trastorno antisocial, determinar el número de trastornos psiquiátricos comórbidos con el trastorno de consumo de sustancias y asociar los factores de riesgo psicosocial y ambiental con los trastornos psiquiátricos. Es un estudio de nivel relacional, tipo observacional, transversal, analítico, de un diseño epidemiológico analítico, ¿no? La población de estudio fueron 133 participantes con diagnóstico de trastorno de consumo de sustancias, independientemente que sea del área de psiquiatría o que hubiera sido del área de adicciones o de consulta externa o del grupo de autoayuda, ¿no? Que cumplían entre 18 y 65 años desde abril a diciembre del 2016. Los instrumentos de recolección de datos fueron la entrevista estructurada internacional MINI y el cuestionario de problemas psicosociales y ambientales del eje del DSM-4-TR, del eje 4 del DSM-4, o sea, los estresores. Las variables que medimos son los factores de riesgo psicosocial y ambiental con valores finales dicotómicos, sí y no. Aquí ocupamos el cuestionario de problemas psicosociales, el tipo de variables es nominal, mientras que las variables de supervisión son los tipos de trastornos psiquiátricos, trastorno de estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno psicótico. Obtenemos trastorno antisocial de personalidad y lo obtenemos a través del MINI. También valores finales sí o no. La metodología, el análisis de los datos, obviamente tenemos los factores de asociación y factores de supervisión con los que vamos a hacer las estadísticas, que van a ser frecuencia y porcentaje. Vamos a obtener una razón de prevalencia,
que nos va a decir la intensidad de la asociación de los problemas ambientales junto con los trastornos psiquiátricos, el chi cuadrado y obviamente el p-valor. Los resultados, las características sociodemográficas, realmente es una población predominantemente de tipo masculino, el 97%, no tenía nada que ver el hecho de dividir de acuerdo a sexo la obtención de la muestra, la recolección de los datos. Sin embargo, era todo tipo de trastorno de consumo de sustancias, pero son predominantemente de sexo masculino. La mayoría está bordeando entre los 30 a 65 años y de una escolaridad aproximadamente de 10 a 12 años, entre primaria y secundaria, más secundaria. El 41.4%, seguidos por los de primaria y de educación superior, Los resultados, también la mayoría son casados, el 35.3%, y seguido, más bien, los solteros son primero y los casados son segundos, Esto es más que nada las características sociodemográficas, porque el estudio no tiene interés de hacer ningún tipo de asociación estadística con estos resultados. La prevalencia que se encontró de los tipos de trastorno de consumo de sustancias fue la siguiente. En trastorno consumo de alcohol, el abuso es el más bajo, La dependencia bordea aproximadamente el 76-77%. En el trastorno por consumo no alcohol, es decir, de otras sustancias, tenemos que la dependencia alcanza aproximadamente el 50%. En ambos son mucho más prevalentes la dependencia antes que el abuso. Pero llama la atención que el consumo mixto, tanto de alcohol como drogas, bordea aproximadamente el 48%. La prevalencia de trastornos psiquiátricos, la prevalencia total es aproximadamente de un 75% de patología dual total, Es la comorbilidad que encontramos en los pacientes adictos del CRA. El trastorno de ansiedad es el trastorno más prevalente. Ya los otros compañeros ya indicaron qué tipo de trastorno de ansiedad dentro de estos es mucho más prevalente en este grupo. Está bordeando aproximadamente el 57-58%, seguido por los trastornos del humor, que están en un 51% aproximadamente. El trastorno antisocial de personalidad está en el 38% y los trastornos psicóticos aproximadamente en el 20%. El número de trastornos comórbidos, esto también es importante saber que el trastorno de adicción por consumo de sustancia puede sumarse varios tipos de trastornos, trastornos de ansiedad, trastorno depresivo, trastorno antisocial de personalidad. Entonces tenemos que entre el 2 y 3 están la mayor parte, si sumamos los dos, ¿no es cierto? Los dos grupos, es la mayor parte de trastornos que hay, o sea, suma el 74.5%, o sea, siendo 3 comorbilidades la más frecuente, seguida por 2 comorbilidades. Eso quiere decir que es bastante frecuente que nos encontremos con una serie de trastornos en un solo paciente con trastorno de consumo de sustancias, Bien, aquí tenemos un poco el gráfico. Acá tenemos los factores psicosociales y ambientales más asociados. Lo que aquí encontramos con mayor intensidad o mayor asociación estadística es, en este estudio, que se relacionaron mucho más, están más asociados los problemas económicos y vamos de acuerdo a la intensidad, Los problemas laborales y los problemas económicos, seguidos por el grupo de apoyo primario. O sea, si existe una asociación estadísticamente significativa en ambos, en los 3 que están ahí, realmente en todos los que están marcados de colores existe asociación significativa, pero he ordenado de acuerdo a la intensidad, Entonces, tenemos que el grupo primario también tiene una asociación significativa, el ambiente social y luego la enseñanza. También
Aquí tenemos un cuadro acerca de la clasificación, subclasificación de trastornos de ansiedad de intensidad que se ha sacado. No ha sido el objetivo de la presentación hoy día, sin embargo está ahí indicados los valores. Pues bueno, con esto nosotros podemos rechazar la hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis alternativa en relación a que la patología dual son los problemas laborales, económicos del grupo de apoyo primario y los problemas de ambiente social, los más asociados intensamente con la patología dual. Y tenemos que el 74.5% también de la prevalencia de patología dual en nuestro medio también permite que rechacemos la hipótesis nula que nos habíamos planteado, y obviamente pues es mayor al 50% planteado. La prevalencia es similar a otros estudios internacionales, ¿no?, que hablan justamente entre el 15 al 80%, en centros de internamiento entre 50 y 80%. Obviamente que otros estudios estudiaron a través del uso de la escala CIDI, ¿no? La comorbilidad entre sustancias es un factor importante. También es importante tomar en cuenta que la mayor comorbilidad que existe también es entre el alcohol y las drogas, o sea, con otras y múltiples sustancias, ¿no? Los tipos de trastornos encontrados son los trastornos más frecuentes de ansiedad, trastornos de estado de ánimo, trastorno antisocial de personalidad y trastornos psicóticos en ese orden, ¿no? Los factores encontrados en intensidad de asociación son los problemas laborales, económicos, familiares, ambiente social y enseñanza, y realmente fue muy difícil encontrar estudios similares que indiquen realmente cuál es la relación con los factores psicosociales y ambientales. Un estudio en Colombia fue el único donde se identificó los factores de riesgo psicosocial y ambiental en los servicios de psicología, y los resultados difieren parcialmente, ¿no? La diferencia de los datos con los otros estudios está en la población de estudio, tipo de servicio de atención, tipo de sustancia consumida y efectos farmacológicos, la disponibilidad legal de la sustancia, los problemas al realizar el diagnóstico y el tipo de instrumento usado para la medición. Por lo tanto, podemos concluir que la prevalencia de patología dual es alta, 74.5%, 45.9% de pacientes tiene entre 2 a 3 trastornos comórbidos. Los trastornos más diagnosticados, trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, trastorno antisocial de personalidad y trastornos psicóticos. Los factores de riesgo más asociados, problemas laborales, económicos, del grupo de primario y de enseñanza. Limitaciones, la extrapolación de los resultados al sexo femenino, pues obviamente no se puede generalizar estos resultados por la cantidad de damas que fueron parte del estudio. Sería importante poder realizar este estudio en centros de tratamiento de adicciones de damas, entonces ya es un tema para los estudiantes de psicología o los estudiantes que quieren hacer su tesis. Ahí está, ya está hecho el protocolo, ya solamente se tiene que aplicar este mismo estudio en damas, o en grupos de autoayuda también se pueden aplicar. La investigación no diferencia entre las áreas de toma de muestra, o sea, independientemente fue en psiquiatría, en adicciones o en consulta externa y el grupo de autoayuda, ¿no? Los resultados son útiles para el lugar donde se realizó la investigación, no se puede generalizar los resultados al Ecuador. Se recomienda realizar estudios en diferentes centros de tratamiento de adicciones, y sería interesante realizar en la población general o en la población en los centros, haciendo aleatorización. Con esto me despido, muchas gracias por su atención y pues… El siguiente tema, sistema hipocretinérgico, orexinérgico y su papel en la adicción a las drogas, a cargo del doctor Carlos Arturo Casiani. El doctor Carlos Arturo es médico psiquiatra, profesor de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, psiquiatra del Hospital Psiquiátrico San Camilo, profesor asociado de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad Industrial Santander y de la Universidad de Bucaramanga.
días. Gracias al comité organizador. Felicitar al doctor por su presentación y por su dinámica. Veo que hay una dinámica muy buena que pienso que necesitamos reproducir en América Latina. Ojalá pudiéramos hacer una reunión al final del evento, los que estamos interesados en hacer alianzas estratégicas en patología dual para hacer estudios y homogenizarlos, ¿ya?, en varios centros de Latinoamérica con la misma metodología, poder hacer muestras más grandes y análisis robustos. Podemos hacer análisis de regresión logística o modelos de ecuaciones estructurales que nos permitan tener datos más fieles. Los felicito y me parece que es una muy buena dinámica la que están haciendo y poniendo a los chicos a trabajar, y se ve que los chicos se han apropiado y metodológicamente se les ve un buen nivel. Entonces me gusta mucho eso. Entonces, vamos a hablar un poco. Esto no es un proyecto de investigación, esto es una revisión narrativa que es producto de mis actividades con el grupo de neurociencias de la universidad. En este momento estamos tratando de aplicar para un doctorado en ciencias clínicas con la Universidad de Sao Paulo y queremos hacer un trabajo sobre orexinas, y estamos haciendo algo similar a lo que ustedes hacen. Hicimos un grupo de estudio de orexinas, somos 3 profesores, estamos estudiando orexinas para incubar una pregunta de investigación que al final le digo más o menos qué es lo que vamos a hacer. Entonces esta es la agenda que vamos a mirar. Quería decirles que el sistema de las orexinas particularmente es nuevo, se descubrió en 1998. 2 grupos de investigación de manera simultánea lo hicieron. Uno en Stanford, que fue Luis de Lecea, investigando moléculas en el hipotálamo, y le llamó hipocretinas, porque se sintetizaban en el hipotálamo lateral y en el área perifornical y tenían funciones parecidas a las incretinas. En el mismo momento, Takeishi Sakurai en Japón, buscando los ligandos para unos receptores huérfanos, encontró que unos péptidos se llamaban orexinas, y les llamó así porque al inyectarlas en el cerebro de las ratas promovían la búsqueda del alimento. Hoy en día de Lecea y Sakurai publican juntos en estas cosas, han hecho alianzas. Entonces, ¿cuál es el problema y por qué estamos interesados en las orexinas? Porque uno de los problemas que tenemos en los trastornos adictivos son las recaídas de los pacientes. Muchos pacientes recaen después de muchos años de estar en abstinencia, y se ha indagado mucho sobre el sustrato neuroquímico o neurobiológico de esas recaídas. Y en ese contexto han surgido formulaciones sobre el papel de los neuropéptidos en las recaídas, y dentro de ellos las orexinas, que han ganado mucho en esto, porque juegan un papel en los efectos reforzantes de las sustancias psicotrópicas, y entonces eso nos abre puertas terapéuticas, porque potencialmente al manipular los receptores de orexina podríamos encontrar claves terapéuticas. De hecho, ya en insomnio se hizo. En el 2014, la FDA aprobó un medicamento que se llama Suvorexan, que es un antagonista de receptores de orexina para manejo del insomnio, que no tiene los efectos adversos de las benzodiazepinas y actúa de manera rápida y sin somnolencia en el día, pero falta que la prueba del tiempo muestre a ver si se comportan así. La búsqueda de medicamentos anti-craving a partir de antagonistas de orexinas todavía está escasa. Entonces, estamos trabajando en eso. Entonces, las orexinas se sintetizan a partir de un polipéptido de 130 o 131 aminoácidos según la especie, que es la preproorexina, que se sintetiza en el cromosoma 17, ¿ya? Solo se sintetizan en células hipotalámicas del área lateral perifornical, y allí son clivadas posteriormente a 2 péptidos que son la orexina A y orexina B. La nomenclatura internacional acepta que se llamen orexinas o hipocretinas, aunque la IUPAC dice que el término hipocretina se refiere a los genes y las orexinas a los péptidos y sus receptores, pero eso no se respeta en la práctica. Entonces son orexina A y orexina B que se unen a 2 receptores metabotrópicos acoplados a proteína G, a proteína G, Q, S e I, ¿ya? Y que dependiendo de a cuál se unan van a ser inhibidores o excitadores. Los receptores son orexina 1 y orexina 2. El receptor de orexina 2 tiene igual afinidad para unirse a las orexinas A y B, pero el 1 tiene más afinidad por la orexina 1. Eso con respecto a las orexinas. Algunas otras cosas, el tamaño de las orexinas: A, 33 aminoácidos, la orexina B, 28 aminoácidos, y tienen una homología en su secuencia aminoácidica de 46%. ¿Qué característica tiene este sistema orexinérgico? Las neuronas que las producen están en el área perifornical
y lateral del hipotálamo, pero tienen inmensas proyecciones a todo el neuroeje y tienen una distribución específica diferencial de los receptores de orexina 1 y 2 en diferentes partes del neuroeje. Esa posición privilegiada de esa distribución de las proyecciones orexinérgicas y de los receptores le da la posibilidad de participar en muchas funciones homeostáticas, como el sueño y el apetito, que fueron las primeras que se descubrieron. Pero hoy se ha ahondado mucho en el papel de las orexinas en adicción, en otras enfermedades psiquiátricas como la depresión, la ansiedad, en Huntington, en Parkinson, aún en la esquizofrenia. ¿Ya? Entonces, ahora sí, el papel en las adicciones, ¿cuál es? Entonces, se ha visto que las orexinas participan en los fenómenos de neuroplasticidad asociados al uso de sustancias. En los experimentos donde se inyecta en el área tegmental ventral orexina A y orexina B, pueden provocar fenómenos de potenciación sináptica a largo plazo en neuronas dopaminérgicas. Si usted toma células del área tegmental ventral dopaminérgicas y exponerlas a orexinas, ¿qué va a ocurrir? Va a haber un cambio electrofisiológico. ¿Cuál es ese cambio? Que hay un incremento en las corrientes postsinápticas excitatorias, pero que son mediadas por el receptor N-metildiaspartato. Desde ya les voy diciendo que en algunas áreas del cerebro hay una colocación, una ocurrencia conjunta de neuronas orecinérgicas que también están con neuronas que sintetizan glutamato. Entonces hay una correlación allí entre los dos. Entonces, si estas orexinas producen esos fenómenos de potenciación postsináptica de largo plazo, quiere decir que las orexinas participan en el proceso adictivo, desde el consumo agudo hasta los cambios neuroplásticos posteriores que llevan al consumo habitual. Entonces, a partir de allí, los investigadores en neurociencias empezaron a desarrollar antagonistas de receptores de orexina para comprobar sus funciones en los procesos adictivos y para ensayar alternativas terapéuticas para algunos trastornos, ¿ya? Como los trastornos del sueño, como la narcolexia, que es el trastorno estelar de las orexinas. De hecho, en el DSM-5, uno de los criterios diagnósticos para narcolexia es disminución de los niveles de hipocretina en el líquido cefalorraquídeo. Lógicamente no lo hacemos a todo el mundo, pero es un criterio, ¿ya? Entonces, y está muy relacionado con la neuroplasticidad, especialmente con cocaína, ¿ya? Estos son algunos de los trabajos característicos para que ustedes conozcan el papel de las orexinas. Cuando se hacen infusiones de orexina 1 en el área tegmental ventral, se provoca un incremento en los efectos de la señalización dopaminérgica, tanto tónica como fásica. Y además se incrementan las tasas de autoadministración de cocaína en las ratas, ¿ya? Y aquí miramos, por ejemplo, cuando se inyecta placebo y cuando se inyecta hipocretina 1, cómo hay un incremento en las tasas de autoadministración en las ratas y hay una diferencia estadísticamente significativa entre la hipocretina y el placebo que ustedes pueden mirarla allí. Es decir, las orexinas provocan un incremento de la autoadministración de cocaína y una preferencia de lugar también para el alcohol, para la morfina. De hecho, el primer trabajo que se hizo sobre el papel de las orexinas en adicciones fue con morfina, porque se vio que los ratones knockout, ya para el gen de hipocretina 1, no provocaban los mismos síntomas de abstinencia, ¿ya? Entonces, ustedes saben que los modelos de adicción, lo más importante es la autoadministración en ratas. A las raticas se les enseña a autoadministrarse la droga, después las dejan un tiempo sin droga y después las dejan a ver si se puede reinstalar la conducta de autoadministración. Pero hay estímulos que se saben que pueden hacer que se reinicie esa conducta. Puede ser inyectándole una pequeña cantidad de la droga, exponiéndolo a estímulos ambientales asociados o emparejados con la droga previamente, o por estrés, tanto químico con yohimbina o por choques eléctricos en las patas. Entonces se da la reinstalación. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con orexinas? Que se vio que había una reinstalación después de la inyección, ¿ya? Generando una respuesta operante, que es lo que más o menos simula lo que pasa en los humanos. Tengo un paciente que entra a una unidad de adicción, lo desintoxico, lo deshabitúo, le hago reinserción social y lo mando a su entorno. Él recae cuando se encuentra con contextos que le recuerdan el previo consumo, ¿ya? Parece que ese craving suscitado por señales o por estrés está mediado por el sistema orexinérgico, ¿ya? Entonces fíjense, eso se ha demostrado en los estudios en las ratas que fueron evaluados por un protocolo de tasa progresiva de autoadministración
Y se hizo lo contrario, se bloqueó el receptor de orexina con este antagonista simple. Hay dos tipos de agonistas de orexina, los dual y los simples, DORA y SORA. DORA son los duales y SORA son los simples. Este es simple y es más usado en los trabajos, el SB334867, y se usa un esquema de 10 miligramos por kilo días. Cuando se da ese antagonista, no se produce la autoadministración, es decir, se disminuye el punto de corte para la autoadministración de las ratas, lo que confirma que sí, la cocaína, la orexina participa en la autoadministración de la cocaína. Esto también se ve en nicotina y en alcohol. Y en opioides se observa la preferencia condicionada del lugar. En este trabajo que ustedes ven aquí, se ve como al bloquear la orexina con el antagonista SB3348, se produjo una reducción en la autoadministración de cocaína, perdón, de nicotina, como ustedes ven aquí. Incluso ya hoy hay trabajos recientes, 2017, donde hay un polimorfismo en el gen de hipocretina 1 que está relacionado con la dependencia. A eso es que le estamos apuntando nosotros. También hay polimorfismo del gen de hipocretina 1 con depresión, pero no hay ningún estudio, una búsqueda sistemática en patología dual. Nuestra idea para el doctorado es hacer un trabajo de depresión dual, es decir, mirar si en personas que tengan depresión y uso de sustancias existe una asociación con el polimorfismo del gen de hipocretina 1. Esa es la hipótesis que estamos incubando, ¿ya? Entonces, otra cosa muy interesante es la interacción entre el glutamato y la orexina. Fíjense que en este trabajo se preguntaron si las orexinas y el glutamato interactúan en el área tegmental ventral para promover la reinstalación de la búsqueda de cocaína. Entonces, ¿qué se vio? ¿Qué se hizo? Se le hicieron microinyecciones bilaterales en el hipotálamo a las ratas del antagonista de orexina y un antagonista especial que combina antagonismo del receptor AMPA y receptor N-metil de aspartato, ¿ya? Y se miró a ver qué pasaba. ¿El resultado cuál fue? Se redujo la reinstalación de la búsqueda de cocaína suscitada por señales. Ojo, la búsqueda de cocaína suscitada por la droga no se da con cocaína, sino la suscitada por señales. ¿Eso qué quiere decir? Que la orexina lo que participa es en el aprendizaje asociativo de la búsqueda de la droga, ¿ya? Eso es lo que pasa con sus conexiones con la amígdala. Entonces, miren lo bonito de este trabajo. Si usted le daba a estas ratas microinyecciones del antagonista de orexina, no se redujo la reinstalación. Y si le dabas el antagonista de los receptores de glutamato, tampoco. Tenías que darle los dos, el de glutamato y el de orexina, para que se redujera la autoadministración, lo que nos confirma el papel que juegan de interacción compleja en el área tegmental ventral para la búsqueda de la droga inducida por señales, las orexinas con el glutamato. Entonces, eso es el mensaje claro que les quería traer, ¿ya? Y dejarle la inquietud a manera de conclusión, que primero, la activación del sistema orexinérgico por el estrés o por señales puede inducir cambios neuroadaptativos en los circuitos dopaminérgicos que pueden llevar a un incremento de la susceptibilidad a la adicción a las drogas y a las recaídas. Si nosotros logramos un mayor entendimiento de este sistema, esto nos permitirá diseñar intervenciones terapéuticas que prevengan las recaídas de adictos a drogas. A mediano plazo, con el grupo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y con la UDES, en consorcio con un grupo de la Universidad de Sao Paulo, vamos a tratar de ensayar agonismo tendencioso de los receptores de orexina para ver si encontramos claves en las señalizaciones moleculares que nos permitan tener un antagonista de receptores de orexina que sirva para los trastornos por sustancias duales y que no produzca tanto efectos adversos. Porque si ustedes ven que la orexina participa en tantas actividades homeostáticas, a nosotros bloquear las orexinas estaríamos generando una catástrofe fisiológica. Entonces, lo que hay que hacer hoy en día, y que ya se está haciendo en hipertensión y en cardiología, es buscar agonismo tendencioso, es decir, que son agonistas que por la vía de la proteína G no actúan, pero de pronto por la vía de las beta-arrestinas sí producen cambios en la señalización y eso nos puede dar algunos resultados interesantes, ¿ya? Entonces, eso es todo, dejarles esta reflexión que tiene que ver con la búsqueda del conocimiento, que lo importante en la ciencia no es tanto obtener nuevos hechos, nuevos conocimientos, sino descubrir nuevas maneras de pensar sobre ellos. Muchas gracias por su atención.
y dejándole un mensaje del primo. Muchas gracias, doctor Cassiani, por su conferencia. A continuación, Magíster Sonia Rodríguez, con el tema Intervención terapéutica con hipnosis para adolescentes con adicción a drogas. Buenos días a todos y a todas. Voy a dar a conocer la investigación que se está llevando a cabo en los consultorios Santana, Torre 2, oficina 205, por la autora Magíster Sonia Rodríguez y colaboradora Mayra Ortiz. Como fundamentos teóricos tenemos que la adolescencia es un periodo de vida que va entre los 10 y a 18 años, según el Código de la Niñez y Adolescencia. Es una edad en donde se producen cambios físicos y psíquicos y promueven una serie de retos para el adolescente, como es la búsqueda de identidad, el riesgo, el afán de disfrute del propio cuerpo, la necesidad de integrarse a un grupo, curiosidad y necesidad de experimentar. En este afán de experimentar el riesgo, tenemos que la adolescencia presenta muchas conductas de riesgo, como son el embarazo, las infecciones de transmisión sexual, los accidentes, el intento de suicidio, homicidios y consumo de drogas. El consumo de drogas lo hacen los adolescentes que refieren que han caído en esta patología, como el ser aceptados dentro del grupo, la modificación de sentimientos displacenteros, satisfacción de curiosidad, reducción de la tensión, el alivio a la depresión, hacer frente a las presiones de la vida, experimentar la independencia o la hostilidad, y también como una forma de recreación. El inicio del consumo de drogas, por lo general, lo cita la academia, está entre los 11 a 13 años, más frecuente en los varones. Comienza con drogas legales como cigarrillo, alcohol, y después se va haciendo policonsumo hacia lo que sería marihuana, cocaína y otras drogas. La hipnosis es la técnica es la herramienta psicológica terapéutica que hemos escogido para aplicar en esta investigación, y queremos señalar que desde el punto de vista psicofisiológico es un estado global donde el sujeto experimenta cambios a nivel subjetivo de estados de conciencia viscerales y comportamentales, produciendo un control, una disminución de la ansiedad, la depresión y de la adicción al consumo de drogas. A través de la sugestión lo que podemos hacer es incluir de manera clara y precisa sugestiones que van a cambiar comportamientos y se van a volver de manera autónoma, generando nuevos pensamientos que controlen y que le den una perspectiva de una mejor vida al paciente, a los adolescentes en este caso. Entonces, la sugestión, todo este tiempo estamos viendo que es utilizada para curar diferentes patologías. En la neurociencia es muy utilizada para analizar lo que son las funciones psíquicas superiores, como la memoria, la conciencia, alucinaciones, percepciones. En el campo forense también tiene amplia implicación, y lógicamente para la disminución del consumo de drogas. Los objetivos propuestos en esta investigación es dar a conocer
cómo los pacientes presentan una mejoría significativa al recibir un proceso estructurado de terapias con hipnosis, con tratamiento médico y con un proceso de terapias familiares que van a disminuir los conflictos en los integrantes del sistema familiar como un detonante de riesgo para el consumo de drogas. El universo está conformado por 15 adolescentes entre 13 a 17 años de edad. A todos se les aplicó una encuesta al principio y al grupo experimental se le aplicó una encuesta al final del proceso. Se les va a aplicar porque la investigación está en curso. La muestra comprende 10 adolescentes que se les escogió como muestreo aleatorio simple. 3 pacientes de ellos presentan adicción a marihuana, 1 adicción a cocaína, 3 adicción al alcohol y 3 adicción al cigarrillo. En la metodología tenemos 15 terapias individuales durante 3 meses con la siguiente intensidad: 7 sesiones el primer mes, 5 sesiones el segundo mes, 3 sesiones el tercer mes, con 3 intervenciones psiquiátricas para el suministro de medicación. Y también, como segundo aporte dentro del proceso, la terapia familiar con 12 terapias durante 3 meses con una intensidad de 6 sesiones el primer mes para padres, 3 sesiones el segundo mes dirigido para padres y paciente identificado, y 3 sesiones para paciente identificado y hermanos, por considerar que en el núcleo familiar se generan muchos conflictos que serían también desencadenantes secundarios que llevarían al consumo de drogas. En las variables tenemos la edad entre 13 y 14 y 15 y 17, sexo varones, mujeres, antecedentes patológicos personales, con trastornos mentales o del comportamiento, antecedentes patológicos familiares con o sin antecedentes, y el tiempo de consumo, menos de 2 años, de 2 a 3 o más de 4 años. La frecuencia ocasional de 1 o 2 veces al mes o diaria o sin ser diaria. El tratamiento en sí lo que pretende es aplicar una intervención terapéutica fundamentada desde la sistematización teórica, donde hay indicios de que la hipnosis, al ser aplicada en un proceso estructurado como el que acabo de mencionar, va a disminuir significativamente el consumo a la adicción a diversas drogas. Tenemos ahí que el proceso estructurado comprende técnicas de respiración, la hipnosis dirigida para paciente identificado, donde vamos recreando un proyecto de vida que comprende fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, logrando identificar las fortalezas para potencializarlas en la vida del paciente y eliminar las debilidades. Y de esta manera se destruyen las amenazas, como sería la incidencia, la incitación de los amigos al inicio del consumo de drogas, los factores estresantes, la mala ubicación del tiempo libre y, lógicamente, proponer objetivos concretos de acuerdo a su perspectiva. ¿Qué es lo que desea? Una carrera vocacional, la futura carrera dentro de unos años profesional, qué deporte quiere practicar, los grupos a los que se pueden ayudar, grupos de ayuda que pueden ayudar a manejar esa disminución de la ansiedad mediante la libre expresión de sus sentimientos con sus pares de amigos, amigas, y de esta manera se constituyan en aliados del proceso terapéutico. Reglas de conducta son claves para controlar todos esos factores que lleva a la conflictividad, tanto en la vida, en la escuela, en el colegio,
en el entorno familiar y social. Controlar todos esos factores, como de pronto de organización familiar, que cuando el paciente está está hipersensible por el consumo de drogas, reacciona bruscamente. Al controlar todos estos factores con reglas de conducta, estamos delimitando el rol de cada integrante del sistema familiar y de esta manera disminuye notablemente la ansiedad que siente el paciente, la presión ante los deberes y obligaciones como adolescente frente a su ambiente académico y escolar, y controla de manera adecuada, regulando su comportamiento en igualdad de condiciones con el resto de integrantes de la familia. Los resultados al final de octubre del 2017 estaremos encontrando. Se pretende encontrar resultados tales como el 80% de pacientes adolescentes disminuyen en menor grado el consumo a marihuana y cocaína y en un mayor grado a cigarrillo y alcohol. El 80% de pacientes presentan interacción familiar adecuada. Psicolaterapia, que tenemos como segundo proceso, terapias organizadas, estructuradas para el sistema de los integrantes familiares, se pretende arreglar la relación de padres, que es clave, la relación entre paciente identificado y hermanos y entre paciente identificado y padres, por considerar que estos son los componentes que desencadenan un desequilibrio, un conflicto dentro del sistema. Al arreglar esto, tenemos gran cantidad de ansiedad que disminuye y se controla el comportamiento del adolescente, quien va a sentirse reforzado y un apoyo familiar para, lógicamente, en un proceso estructurado, le sea más fácil disminuir el consumo de la droga. En conclusión, la hipnosis demuestra ser una herramienta eficaz en el tratamiento de la adicción al consumo de diversas drogas, al trabajar de manera sincrónica con la familia y prescripción de medicación adecuada. Gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Rodríguez y damos por terminado esta sesión de temas libres. Muchas gracias a los expositores, muy buenos temas.